Dios les bendiga grandemente. Quisiera comprobar si los hermanos me están escuchando bien. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios, mis amados hermanos. Bienvenidos, mis amados hermanos. Bienvenidos al Pizarrón, donde estudiamos la palabra paso a paso. Y estamos ya cerca de terminar el año y el próximo martes es el último martes de Pizarrón. Amén. Entonces vamos, yo sé que la hermana Gina ya oró, pero vamos a orar, mis amados hermanos, para, como han dicho los hermanos, que no sea voz de hombre, sino que sea la misericordia de Dios guiándonos en esta noche. Amén. Y que pueda guiarnos y enseñarnos esa palabra. Señor Jesús, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar aquí. Señor, estamos aquí porque no solo le servimos a hombres, te servimos a ti, Señor, y buscamos es tu aprobación, Señor. Tú eres el que nos aprueba, tú eres el que nos confirma, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para caminar delante de ti y poder ver tu presencia, Señor, sentir tu presencia, vivir tu presencia. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando la fe, mis amados hermanos, estamos en el segundo rudimento y ya sabemos, mis amados hermanos, que Dios murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y Él es la cabeza del cuerpo. Amén. ¿Quién es la cabeza del cuerpo espiritual? Cristo. Amén. Si algún hermano tiene alguna pregunta con respecto a esto, recuerde que la puede hacer sin ningún problema. Amén. Entonces, perdón. Cuando Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, nos abrió un nuevo camino a través del velo. Esto es de su carne. Amén. Es decir, nos abrió un nuevo camino de salvación. Para todos los que queramos llegar a Dios, solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Amén. ¿Quién es Él? Cristo. Amén. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a Dios, solamente debemos pasar a través de Cristo. Es la única manera para llegar a Él. Amén. Y ya sabemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros logramos entrar aquí al cuerpo de Dios, es decir, cuando entramos a este camino, hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque recordemos que cuando nosotros entramos en el camino del Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto? Siembra en nuestro corazón esa semilla, que nosotros ya la conocemos como la semilla de la fe. Amén. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza la vida. Porque Dios en nosotros, Cristo en nosotros, que es esta semilla de fe, es la vida que está en nosotros. Amén. Y es el fundamento ahora de todo nuestro camino espiritual. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros recibimos la semilla, pero el objetivo de la semilla, como vimos, es crecer, ¿cierto? Y nosotros tenemos, para poder crecer en esta semilla, debemos edificar sobre este fundamento. Y para poder edificar, nosotros edificamos a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros hacemos en Dios, recordemos qué hace Dios cuando obedecemos a Dios. Nos da una recompensa conforme a nuestra labor. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de este hombrecito que entra al camino de Dios es poder avanzar, ¿cierto? ¿Y subir hasta dónde? Hasta llegar a la misma presencia de Cristo, a la estatura de Cristo. Pero para que este hombrecito pueda llegar, tiene que seguir estas huellas, ¿cierto? Estas huellas, estas pisadas, que son las pisadas de Cristo. Es decir, para que este hombre que nació de nuevo y está en el camino de Dios pueda llegar a la estatura de Cristo, debe crecer y debe seguir las huellas del Señor. Es decir, debe seguir una genuina obediencia. Amén. Entonces, cuando hablamos de obediencia, hablamos de guardar sus mandamientos, de sujetarnos a la palabra de Dios, de seguir y vivir conforme a su voluntad. Si nosotros en realidad queremos llegar al Señor, tenemos que seguir la obediencia, pero no cualquier obediencia. Si yo obedezco a Dios, pero sin el corazón, ¿cómo estará entonces mi tesoro internamente? ¿Estará bien o estará mal? ¿Ustedes qué dicen, mis amados hermanos? Dime, ¿me están escuchando bien? Un poquito más cerca acá. Aquí. Entonces, amén. Entonces, si yo obedezco a Dios de manera desinteresada, ¿cierto? O si yo obedezco a Dios, pero con una obediencia no grata ante el Señor,
¿Será que Dios me va a recompensar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? Seguramente seguramente Dios me recompensará con madera, heno, hojarasca, ¿cierto? Recompensas que se van a quemar cuando llegue la prueba de Dios. Si yo quiero crecer en Dios, a medida que yo crezco en Dios, mi corazón se va edificando, esta semilla va siendo sobreedificada. Por eso decimos que cuando Dios mira el corazón, Dios mira esas recompensas que hemos recibido por esa obediencia. Por eso esta obediencia, este nivel de obediencia, es lo que nosotros conocemos como nuestro nivel de justicia. Amén. Entonces, cuando Dios mira el corazón, Dios puede mirar exactamente cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿Cuál es nuestra vida espiritual? Esta. Cuando Dios mira nuestro corazón, no solamente ve la semilla. Cuando Dios mira nuestro corazón, ve con qué calidad le hemos servido al Señor. Y cuando nosotros vamos creciendo en el hombre interior por su espíritu, nos va ayudando a subir en estatura con respecto a este camino. Es decir, cada vez que nosotros edificamos, vamos subiendo en niveles. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo, mis amados hermanos? Digámoslo así, si yo subo a este nivel, el objetivo es llegar aquí, a la estatura de la cabeza, es decir, llegar a la plenitud de un varón perfecto. Si yo crezco en justicia delante de Dios, yo avanzo en este camino. Si yo no crezco en justicia delante de Dios, al contrario, voy a estancarme en el camino. Entonces, para poder avanzar en el camino, ¿qué necesito? Hacer la obediencia, pero no cualquier obediencia, la que es aprobada. Porque dos personas pueden orar, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Dos personas pueden orar, pero ¿recuerdan el publicano y el fariseo? Los dos hacían una oración a Dios. Pero ¿quién fue aprobado por Dios? Dios dijo, ¿a quién era tendido Dios a ayudar más que al otro? Entonces vemos que el fariseo decía, uy, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Diezmo todo lo que gano, hago X, Y, Z, ¿Y qué le dice y qué hace el publicano? No podía ni siquiera levantar su rostro al cielo de la vergüenza ante el Señor. Entonces, ¿qué dice Dios? Que el publicano iba a volver justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque el publicano sí estaba cumpliendo con los parámetros correctos. Amén. Delante de Dios. Vamos a ir viendo, mis amados hermanos, y lo que hemos visto es que no es tanto el mucho hacer, sino es cómo hacemos cada cosa. Yo puedo, por ejemplo, no sé, meterme en un ayuno de 8 días. Pero ¿qué pasa si soy injusto con mis trabajadores? ¿O si soy grosero en mi casa? ¿O qué pasa si en mi conciencia sé que estoy ofendiendo a Dios? Entonces, lo primero que Dios mira para bendecir a una persona es su nivel de ¿qué? De justicia. Si su nivel de justicia es malo, entonces Dios hace un reclamo, ¿sí? Quiero mostrarles, mis amados hermanos, e invitarlos a Isaías 48 para que miremos un ejemplo. Amén. Miremos un ejemplo. En Isaías 48 habla del verdadero ayuno. Y estoy hablándole a los creyentes, porque ya cuando hablamos de los que están en el camino, pues ya no estamos hablando de ningún inconverso. Estoy hablando de los que somos creyentes. Amén. Entonces, Isaías 48. Isaías 58, perdón, hermanos, disculpen. Isaías 58, que es el verdadero ayuno, Dios le habla al pueblo, un pueblo que se metía en ayuno fuertemente y hacía digámoslo así, hacía un rito religioso bastante intenso. Sin embargo, mire lo que le dice el Señor, ¿sí? Miren el versículo 4. Isaías 58, 4. Amén. Dice la palabra de Dios. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oído en lo alto. Entonces una persona puede orar, puede meterse en un ayuno. Estos hombres se metían en un ayuno no sabemos de cuántos días, pero hacían un proceso bastante intenso. Pero ¿qué pasa? Dios les dice, no me gusta porque ellos venían, ¿para qué ayunaban? Para contiendas, para debates, para herir con el puño inicuamente. Entonces, si yo quiero la bendición de Dios, yo debo saber que debo tener un nivel de justicia básico.
Amén. Que cuando Dios mire mi corazón, vea algo verdadero. Si yo, por ejemplo, necesito ser sano de alguna enfermedad, digo, Señor, sáname, pero no me digas que perdone a mi hermano o no permitas que yo renuncie al pecado porque eso no lo voy a hacer. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pensaría el Señor? ¿Sí? Señor, yo quiero que tú me ayudes, pero no me interesa nada de ti. Entonces, eso también lo ve el Señor. Amén. Y yo puedo hacer de pronto un ayuno para aquí, como en este caso, para resolver una contienda. Pero, ¿qué dice Dios? No ayune así, para que su voz sea oída en lo alto. Amén. Entonces, miren el versículo 3, tal vez para que los hermanos tengan una idea del sacrificio que estos hombres hacían intentando encontrar la bendición de Dios. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Estos hombres se humillaban. En otra parte decía que se llenaban de silicio, de ceniza. Pero hermanos, realmente nada de esto sirve si el creyente no está en un nivel de justicia básico. Amén. El versículo 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Amén. El versículo 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces muchas veces, lamentablemente, buscamos el Dios bombero, ¿no? El apaga incendios. Pero mire, Dios le dice, esta gente se acerca como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia, pero justicia no ha hecho. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces, para poder recibir bendición de Dios, mis amados hermanos, necesitamos disponer nuestro corazón. Volvamos al tablero. Necesitamos disponer nuestro corazón ¿a qué? A una obediencia. Pero no cualquier obediencia. Señor, es que yo ya oré. No, tiene que ser una oración aprobada. Señor, yo ya salí a predicar, pero ¿cómo saliste a predicar? ¿Con todo el corazón? ¿O lo hiciste con el 100% o con un 20% o lo que te salió? No cualquier obediencia. ¿Cómo tiene que ser esa obediencia? Aprobada. Por eso el apóstol Pablo dice, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Sí? Porque esa es la clave, mis amados hermanos. Si no, en ese día podemos tener un chasco. Miren Isaías. Este ya lo hemos leído, mis amados hermanos, pero ya para que los hermanos lo vean en un contexto más grande. Isaías 33. Isaías 33, versículo 10. Amén. Miren Isaías 33, versículo 10. Cuando llegue el Señor, va a pasar por fuego esta obra. Es decir, lo que hemos edificado en el corazón. Si nosotros llevamos oro, el fuego lo refinará. Pero si nosotros llevamos hojarasca, ¿qué va a pasar? Eso se quemará. Amén. Por eso miren el versículo 10. Dice, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. ¿Qué habla de ese gran día? Versículo 11. Concebisteis, ¿qué concibieron? Hojarascas, rastrojo daréis a luz. ¿Qué es concebir hojarascas? Ya sabemos cuál es la incubadora espiritual donde se conciben las cosas. ¿Cuál es? El corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que en el corazón hay hojarasca? Sí, significa que hubieron obras que no tienen peso, que no fueron aprobadas por Dios y Dios las pagó con digámoslo así, la recompensa que ellos recibieron fueron hojarasca. Dice, ¿concibiste qué? Hojarasca, rastrojo daréis a luz. Entonces, ¿qué rastrojo? Es cuando se hace la cosecha de la basura que queda. Ese es el rastrojo. Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, porque cuando llegue la gloria de Dios, solo el que es fuego podrá permanecer en pie, los demás no. Dice, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. A los pecadores que estaban en Sión, ¿qué pasó? Quedaron asombrados. Imagínense estar entre el pueblo de Dios que se va a convertir en fuego y ellos ser hojarasca. Eso va a ser tremendo, ¿sí? Por eso aquí dice, miren, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas.
sea, se van a espantar cuando vean la presencia de Dios temible, ¿sí? Dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Versículo 15. ¿El que camina en qué? En justicia. Ojo a eso, mis amados hermanos. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece las ganancias de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Sí, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ese será el hombre de Dios que es digno de estar delante de Dios. Entonces, volvamos al tablero, mis amados hermanos. Por eso cuando nosotros hablamos del fuego, voy a borrar aquí. Ya sabemos que nosotros cuando hablamos del fuego, mis amados hermanos, ¿a qué nos referimos? A la gloria de Dios. Porque como ya sabemos y hemos visto, la apariencia de la gloria de Dios es como un fuego abrasador. El resplandor de su presencia, mis amados hermanos, es como un fuego abrasador que consume y es caliente y solo lo resisten los que también son fuego. Amén. Por eso en nuestro corazón, cuando está este hombre espiritual que es Cristo mismo, que es la fe, que es la plantica de la fe que está creciendo, esta plantica tiene un nivel de resplandor, es decir, un nivel de gloria. Amén. Y ese nivel conforme a este nivel de gloria, mis amados hermanos, como hemos visto, es nuestro vestido. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Qué significa el vestido? El vestido es lo que al hombre le da dignidad. Cuando la Biblia habla de un hombre desnudo, habla de que está en vergüenza, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando el hombre está vestido, tiene un nivel de dignidad. Cuando hablo de dignidad, para que los hermanos lo entiendan, ¿recuerdan al soldado y al general? Ambos están en la milicia, ambos tienen vestidos de milicia, pero una es la dignidad del vestido del soldado y otra es la dignidad del vestido del general. Amén. Entonces, el soldado tiene una dignidad, pero el general, que es más arriba, ¿cierto? Tiene otra dignidad. Entonces, esa dignidad conforme a qué es en el creyente, a tu estatura conforme a Cristo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, mis amados hermanos, me comparara en este momento con Cristo, ese es mi nivel de dignidad. ¿Sí? Y si tú te comparas en este momento con Cristo, ese es tu nivel de dignidad. Pero ese nivel lo sabe el Señor. Y Dios es el que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Y puede ver esto con claridad. Amén. Por eso el vestido nos da un nivel de dignidad. Yo busqué qué era dignidad, mis amados hermanos. Dignidad, según el diccionario al español, dice que es la cualidad que merece respeto y admiración. Y hace referencia al valor inherente del ser humano. ¿Sí? Es lo que en sí merece el hombre. Amén. Y Dios quiere, mis amados hermanos, ¿por qué el vestido? ¿Por qué les hablo que según el nivel de gloria es el vestido? Porque recordemos que el vestido, ¿qué significa espiritualmente hablando? Las acciones, ¿qué? Justas de los santos. Amén. Son las acciones justas de los santos. Es decir, que según nuestro nivel de justicia, es decir, el tamaño de esta plantica de fe que está en nosotros, así es nuestro nivel de gloria y esa es la dignidad de nuestro vestido. Amén. Porque el vestido es las obras justas, las acciones justas de los santos. Entonces, si el hombre ha sido justo, es justo conforme, digamos, al nivel de justicia que Dios ha puesto en él. Amén. Vamos a verlo según algunos textos. Miren Éxodo, mis amados hermanos. Éxodo 28:2. Ya sabemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se está preparando para la boda. Amén. Y no podemos llegar vestidos de pijama. Tenemos que llegar vestidos de boda, con lino limpio y resplandeciente, dice la Biblia. Entonces, aquí en el Éxodo muestra, mis amados hermanos, que para que a Aarón, que es en este momento símbolo del sacerdote, recordemos que todo lo que hizo Moisés fue sombra y figura de las cosas celestiales. Es decir, estaba replicando
en otras palabras, lo que realmente es en el espíritu. Entonces vemos que una de sus leyes, Dios muestra para qué es el vestido del sacerdote. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque miren Éxodo 28:2. Amén. Bueno, aquí dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Aarón es el sumo sacerdote. ¿Qué somos nosotros ahorita? Hacemos parte del cuerpo del sumo sacerdote, porque por eso somos reyes y sacerdotes, porque hacemos parte del Todopoderoso. Amén. Entonces dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Para honra y hermosura. Amén. ¿Qué es honra, mis amados hermanos? Honra es, perdón, mis amados hermanos, yo lo anoté, pero ya se les digo, mis amados hermanos, aquí está. Honra es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Entonces, ¿para qué Dios vestía a los sacerdotes? ¿Para honra y qué? Y hermosura, es decir, para darles grandeza. Amén. Y yo digo, bueno, cuando yo hablo de algo hermoso, puede que para mí sea hermoso, pero para ti no. Porque a veces la hermosura para entre uno y otro es subjetiva. Pero miremos qué significa la hermosura para Dios. ¿Sí? Voy a invitarlos al Salmo 29:2. Vamos al Salmo 29:2. Amén. Miren qué significa que es hermoso, amados hermanos, porque cuando hablamos de hermosura, ¿qué significa para Dios? Cuando Dios habla de la hermosura, ¿a qué se refiere? Amén. Dice el Salmo 29:2, mis amados hermanos. Dice así la palabra de Dios. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová, ¿en qué? En la hermosura de la santidad. Es cuando Dios mira a un creyente que tiene un nivel de justicia, que su corazón está ardiendo, ¿sí? Y que tiene un vestido que es digno, ¿sí? ¿Qué mira? Que ese creyente es santo. ¿Por qué? Porque lo ve hermoso. Entonces, ¿por qué? Porque la hermosura para Dios, ¿qué es? ¿Qué significa? Miren el versículo. Santidad. Amén. Vuelvo a leérselos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Amén. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. Miren el Salmo 52. Salmo 52. Amén. Dice la palabra, mis amados hermanos, de Sión, o sea, del pueblo escogido, es decir, del pueblo que tiene la semilla en su corazón. Amén. Entonces dice, de Sión perfeccionó ¿qué? ¿Perfección de qué? Perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Ya saben que es el resplandor del Señor. Amén. Entonces, de Sión, perfección de hermosura. Entonces, Dios se va a deleitar entre los santos. Amén. Miren, hermanos, el Salmo 96:9. Salmo 96:9. Miren lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Dice, adorad a Jehová. ¿En qué? En la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces, para Dios, ¿qué es hermoso? Es algo santo. Amén. Miren el Salmo 110:3, mis amados hermanos. Salmo 110:3. Yo le leo varios textos para que lo miremos bien, mis amados hermanos. Miren Salmo 110:3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Gloria a Dios. Dice, ¿en cómo estaremos delante de él? En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios cuando ve algo hermoso es porque es santo. Amén. Por eso dice, en los santos es hermosa la alabanza. Amén. Por eso, miren hermanos, Isaías 4:2, perdón. Isaías 4:2, ahí adelantico. Isaías capítulo 4, versículo 2. ¿Me ganaron los hermanos? Amén.
Dice Isaías 4:2, dice, mis amados hermanos, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será ¿para qué? Para hermosura y gloria. Por eso los viste, porque tienen una dignidad. Van a estar hermosos delante de Dios. No van a estar desnudos ni en vergüenza, ni en aflicción. Van a estar en la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar en la gloria del Señor. Dice, en el tiempo del renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y honra a los sobrevivientes de Israel. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿cómo? Santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Es decir, que va a tener, como hemos visto, una cédula, es decir, un registro, va a tener un registro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes? Los santos. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuando nosotros buscamos a Dios, la importancia es que cuando Dios vea nuestro corazón, vea que somos santos, que somos justos. Amén. Entonces, miren hermanos, Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice, miren cuál es el objetivo en ese día. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Ya sabemos que cuando Dios mira la fe, está mirando esto. Realmente lo que somos en realidad. Si estamos en la fe o no. Amén. Y Dios va a venir a probar esto con fuego. Amén. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba como con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando de día en día. Y en ese día, todo eso que hemos edificado con gran esfuerzo y aflicción va a ser peso de gloria. Amén. Va a ser algo impresionante, mis amados hermanos. Por eso miren Apocalipsis 3:4, mis amados hermanos. Apocalipsis 3:4. Por eso este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Aquí habla Dios, mis amados hermanos, de una iglesia que estaba también como, digámoslo así, habían cosas en la iglesia que estaban como muy regulares, ¿sí? Si quieren leamos desde el 2, mis amados hermanos, para que los hermanos entiendan el mensaje a la iglesia de Sardis, que podemos nosotros atesorarlo para nosotros. Amén. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras como perfectas delante de Dios. Dios analiza la obra de cada creyente y le da una recompensa conforme a su labor. Entonces, si la obra no es perfecta, ¿recuerdan que recibe? Puede recibir hojarasca, ¿cierto? Entonces aquí dice, mis amados hermanos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras como perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Sí, porque estarán en tinieblas. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardi. ¿Qué dice? Que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, es decir, hermosas. ¿Por qué? Porque son dignas. Es decir, tienen la calidad, ¿sí? Y no solamente tienen la calidad, tienen, como dice, la dignidad de estar ante la boda del Señor, ¿sí? Entonces, para poder estar ante el Señor hay que ser digno, ¿sí? Y ese digno no es porque yo me siento digno o me siento muy bueno, no, eso va a ser pesado en balanza, y no mi balanza, va a ser la balanza de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que cuando llegue el Señor vea en nosotros que nuestra fe realmente está fundamentada en honra, alabanza y hermosura. Amén. Entonces, si el creyente quiere ser útil para el Espíritu, por obligación debe estar vestido. Si el creyente no está vestido, es decir, no tiene acciones justas, no tiene un nivel de justicia, por lo menos básico, ¿sí?
no puede ser utilizado por el Señor. Miren, hermanos, Éxodo 28:3. Éxodo 28:3. Amén. Dice la palabra de Dios: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he dado espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, es decir, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, si Aarón no estaba vestido, no podía ser sacerdote. Él tenía que tener un vestido, y Dios preparó hombres sabios que le hicieran el vestido para que él pudiera ser sacerdote. Eso no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Por eso, si el hombre no está vestido, ¿recuerdan en las bodas? Oh, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Sí? Miren, hermanos, el versículo 39. Ahí mismo. Dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Versículo 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Amén. Versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. ¿Y qué dice? Y los ungirás. O sea, aquí no hay unción si no hay vestido. Ojo a eso. Sí, ya lo vamos a ver. Dice: y los ungirás. ¿Y qué más? Y los consagrarás. Consagrarse es dedicado únicamente a Dios. Y santificarás. Es decir, limpio, puro, para que sean mis sacerdotes. Entonces, espiritualmente hablando, ya lo vamos a ver cómo esto se torna a nosotros. Amén. Entonces, miren, versículo 43, mis amados hermanos, dice: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. ¿Quién es el tabernáculo ahora? Nuestro Señor Jesucristo, este camino. Amén. Por eso dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. O sea, aún para servir tiene que tener vestido. Dice: ¿para qué? Para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, esto es una palabra muy importante, mis amados hermanos, porque el creyente de Dios, si quiere ser usado por Dios y quiere ser útil al servicio de Dios, tiene que tener vestido de sacerdote. Amén. Es decir, tiene que ser justo. Si no es justo, no puede servir. ¿Sí? Para Dios, a Dios nadie lo engaña. Yo no voy a decir: no, hermano, es que Dios te utilizó. No, el que da esa decisión es Dios. Amén. Miren el versículo ahí mismo. El versículo 29, capítulo 29, versículo 21. Amén. Miren cómo tenía que estar el sacerdote vestido. Amén. Y esto es más allá, pero vamos a intentarlo ver con cuidadito. Dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón. ¿Y sobre qué? Sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos. ¿Y él será qué? Santificado. Y sus vestiduras y sus hijos. Y las vestiduras de sus hijos con él. O sea que, ojo, miren, hermanos, tenía que ser vestido. Sí, tenía que tener el aceite de la unción. Y tenía que ser rociado con la sangre de Cristo. Con la sangre del Cordero. Amén. Miren, hermanos, versículo 29. Dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. ¿Para qué? Para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Es decir, estamos buscando la unción del Señor, un avivamiento. ¿En qué? ¿En qué va a consistir ese avivamiento? En justicia. Amén, en justicia. Por eso yo les decía al principio, si yo quiero acercarme a Dios y Dios ve en mí que no hay justicia, pues estoy al contrario, estoy confrontando al Señor a un proceso negativo, ¿sí? Pero si yo llego con un corazón de verdad, mis amados hermanos, Dios, voy a encontrar la misericordia y el trono de la gracia que está en este momento. Amén. Por eso yo tengo que llegar a Dios con un corazón digno, porque dice que ¿cómo serán ungidos? En sus vestiduras. ¿Cómo serán consagrados? En sus vestiduras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos ser ungidos, debemos tomar el ejemplo de Cristo. Amén. En nosotros, mis amados hermanos. Miren Hebreos 12:1.
Hebreos 12:1. Hebreos, llegando al final de la Biblia, el capítulo 12, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque este pecado es una mancha en nuestro vestido. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? Llegar a la plenitud de Cristo, ser usados por el Señor, tener fruto digno. ¿Sí? Miren el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Miren el versículo 3. ¿Cuál es el consejo? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, el que no tenía ninguna relación con el pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Eso es algo impresionante, mis amados hermanos. Por eso, miren el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿contra qué? Contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué significa consagración? Con sangre, dedicado única y exclusivamente a. Entonces, ¿cómo esto, digámoslo así, cómo podemos ver esto hoy en día a nivel espiritual? Entonces, volvamos al tablero rápidamente, mis amados hermanos. Les voy a borrar aquí. ¿Amén? Bueno, esto está muy grande, vamos a borrar todo. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios, ¿qué significa ser consagrado? De uso exclusivo de Dios. Espiritualmente hablando, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos el corazón, ¿cierto? Que ya sabemos que es nuestra incubadora espiritual, porque de aquí puede emanar la vida o puede emanar la muerte. Entonces, ¿por qué emana la vida? Porque tenemos la semilla. Esa semilla tiene un nivel de resplandor, un nivel de gloria, ¿cierto? Pero también en el corazón, dice la Biblia, que hay pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, que esto es lo que nosotros conocemos como naturaleza carnal, ¿cierto? Que son todas esas pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la naturaleza de Dios en nosotros es luz, es la naturaleza espiritual. Y todo lo demás, todo esto, mis amados hermanos, voy a intentarlo poner así. Todo esto que es nuestra naturaleza carnal es tinieblas. Entonces, el creyente, mis amados hermanos, tiene que decidir si va a ser luz o va a ser tinieblas. Porque hay dos naturalezas en su corazón. ¿A cuál va a alimentar? Van a alimentar, voy a borrar aquí para escribirlo mejor. Su naturaleza espiritual es luz. Entonces, si yo quiero alimentar mi naturaleza espiritual, ¿con qué la alimento? ¿A través de qué? Justicia. Que como ya sabemos, es la obediencia como aprobada. Amén. O si yo voy a alimentar mi naturaleza carnal, ¿con qué la alimento? Con el pecado. Que son todas aquellas pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el creyente debe definir qué es ser consagrado. Que yo ya no sigo al pecado. Que el hombre de pecado, esta naturaleza carnal, debe morir. Si esta naturaleza carnal no muere, el pecado está vivo. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que este pecado está vivo en mí? Que yo soy creyente, que voy a la iglesia, que tengo a Dios ardiendo en mi corazón. ¿Cómo sé que aún este pecado está ardiendo en mí? Miremos Romanos capítulo 6, mis amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 12. Amén.
Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Vamos a esperar un momentico. Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo sé que el pecado está vivo en mí? Amén. Ojo, ¿qué dice la Biblia? No reine pues, ¿qué? El pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que, ¿qué? Que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿cómo sabemos si el pecado está vivo? Porque aún sucumbimos a las concupiscencias. Si aún, por ejemplo, nos llenamos de ira y no la podemos controlar, ¿qué significa? Que aún nos falta llevar a la cruz muchas cosas. Si todavía, por ejemplo, hay pereza, hay desorden, no sé, tantas concupiscencias, mis amados hermanos, porque tal vez nosotros como creyentes no matamos, no robamos, pero la frivolidad, la cobardía, la malicia, ¿sí? Tantas cosas que debemos llevar a la cruz, mis amados hermanos. Si nosotros seguimos sucumbiendo a las concupiscencias, significa que en nuestro corazón la naturaleza carnal aún falta por morir, ¿sí? Y que el pecado sigue vivo, ¿sí? Por eso, ¿cuál es el objetivo, mis amados hermanos, de haber entrado en Cristo? De que el objetivo es que este hombre de pecado muera. Miren el versículo 6. Amén. Sabiendo esto, versículo 6, 6. Ahí mismo el 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el carnal, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a qué? Al pecado. Entonces, ¿qué es ser consagrado? Pelear contra ese pecado y vencerlo, ¿sí? Porque tenemos que ser de uso exclusivo del espíritu, no de la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser consagrado? Por eso dice, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Es decir, nosotros tenemos que hacer morir todo lo que impide al espíritu fluir. Amén. Por eso, mis amados hermanos, la única manera para vencer ese pecado que está vivo en nuestro corazón, es decir, todas esas pasiones y deseos que todavía nos jalan a las cosas en contra de la voluntad de Dios, la única manera de hacer morir esto es a través de un poder superior que ahora está en nosotros, el cual es Cristo, ¿sí? Que actúa a través de la fe en su palabra y que es justicia en nosotros. Amén. Miren, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es hacer morir? Dejar de hacer, dejar de sucumbir ante esas concupiscencias, ¿sí? Porque hay dos naturalezas. ¿A cuál le voy a dar de comer? Si le doy de comer a mi carne, solo basta con dejarme llevar por el pecado, ¿sí? Pero si quiero ser justo delante de Dios, tengo que morir al pecado. Tengo que decirle a esa concupiscencia, digámoslo así, cuando Dios me dice que una de las virtudes es ser diligente, pero la carne me dice, no, tranquilo, 5 minuticos más, sea perezoso, en otras palabras, ¿cierto? Entonces yo tengo que vencer esa pereza, ¿con qué? Con diligencia. Entonces, para poder cumplir la diligencia, esa diligencia va en contra de la pereza. Entonces, uno de los dos va a ganar. Uno de los dos va a ganar. ¿Quién va a ganar? Depende del individuo, depende del creyente. Amén. Entonces, para que el creyente pueda vencer esa pereza, tiene que fortalecerse en su hombre interior, por su espíritu, para poder vencer el pecado. ¿Sí? Si el hombre no fortalece y no aprende a darle gloria a Dios, es decir, todo lo que fortalece su hombre interior, ese pecado nunca va a ser vencido. Porque como vimos en el versículo 13, dice, mas por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir las obras de la carne. Es solamente por el Espíritu que esta carne realmente puede llevarse a la cruz. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne que son contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Amén. Por eso, mis amados hermanos, esto es muy importante, ¿sí?
Tal vez yo siempre hago los mismos dibujitos, pero esto es muy importante, mis amados hermanos, porque es la guerra del creyente. Porque a medida que el creyente va subiendo en gloria y va dándole gloria a Dios, estas tinieblas tienen que retroceder. Porque esta gloria, este fuego, el resplandor de su presencia va subiendo. ¿Cuándo sube la gloria? Cuando el creyente sobreedifica en justicia. ¿Amén? Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. Entonces, si aún no puedes vencer muchas concupiscencias, el pecado en tu corazón, entonces aprende a darle gloria a Dios. Mira Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Cuando nosotros le damos gloria a Dios, este fuego sube y este pecado comienza a desaparecer. Es decir, el corazón comienza a ser purificado. ¿Sí? Entonces, por eso dice, mis amados hermanos, miren, leamos primero, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, Primera de Pedro 1, 17. Amén. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ojo, aquí le quiero leer eso para que se den cuenta de cómo Dios mira la cosa. Vuelva a leer, es el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque estamos saliendo del mundo y estamos como extranjeros en este mundo para llegar a Dios. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado ¿qué? Gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Ojo al 22, que es la clave. ¿Sí? O sea, ya sabemos que aquí está hablando de que Dios ha hecho toda una obra para salvarnos a través de Cristo. Pero miren el 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué? De la obediencia a la verdad. De la purificación, que digámoslo así, es resultado, ¿sí? ¿De qué? Viene como resultado de la obediencia. Entonces, por eso cuando Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, uno de sus parámetros fue la obediencia. Amén. Y esta obediencia llevó como resultado ¿a qué? A la santidad. Y vamos a, porque aquí comienza la lista de cómo se le da gloria a Dios. Amén. Porque si yo no tengo obediencia y no empiezo por aquí, yo puedo darle gloria a Dios con mi boca, no sé, en la alabanza. Pero ¿qué pasa si mi obediencia no es aprobada? ¿Qué pasa si no soy santo? ¿Servirá de algo esa alabanza? ¿O servirá de algo esos momentos de ayuno? No, yo tengo que renunciar y tomar la decisión de vencer este pecado. ¿Amén? ¿Para qué? Para que mi obediencia me lleve como resultado a la purificación. Por eso el versículo se los vuelvo a leer. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por medio de qué? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Sí? Que es por el Espíritu que obedecemos a Dios. Y por medio de la fe. Para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante, mis amados hermanos. Por esto, si queremos realmente vencer, mis amados hermanos, el pecado, tenemos que aprender a darle gloria a Dios. Es decir, a alimentar, ¿sí? A alimentar este hombre espiritual. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que dependiendo a cuál alimentemos, vamos a ser esclavos de ese. Miren Romanos capítulo 6, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Romanos capítulo 6. ¿Sí me están entendiendo los hermanos? Espero que sí. Solo espero que me estén entendiendo que no, solo veo la cámara y los hermanos que están aquí, pero no veo los hermanos.
pero sé que están ahí. Amén. Amén. Dice Romanos capítulo 6, miren el versículo 16. Amén. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ojo a eso. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ya lo entendemos. Esto no es tan fácil de entender, pero ya lo entendemos. Yo creo que los hermanos ya lo pueden entender. Vuelvo a leerles. ¿O no sabéis que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, vamos a ser esclavos de una de las dos, ¿sí? Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál forma de doctrina? La palabra que se nos sembró. Ahora estamos obedeciendo a esa palabra, ¿sí? La palabra que se nos reveló por el Espíritu. Versículo 19. El 18. Dice, y libertados del pecado, porque fue el Espíritu el que nos liberó, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Amén. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque ahora nosotros estamos llamados a padecer la justicia de Cristo. Amén. A sufrir la justicia del Señor, porque vamos a recibir gloria, vamos a recibir galardón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para terminar, mis amados hermanos, porque se nos acabó el tiempo, recuerden que el próximo martes es el último pizarrón. Voy a invitarlos a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Para terminar, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, donde está el Padre directamente. Para llegar al Padre solamente podemos llegar a través de Cristo. ¿Sí? Porque es el que nos da la dignidad de poder estar ante su presencia. ¿Sí? Porque dice que el Padre vive en la luz inaccesible. Es algo impresionante. Pero dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Amén. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, porque ahora Él es el sumo sacerdote, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero. Este es uno de los parámetros si queremos alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo que Él está ahí. ¿Sí? Purificados los corazones. ¿Cómo purificados de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ir viendo esto poquito a poco. Amén. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos permita que en esta pelea, en esta guerra que tenemos, podamos vencer. Tenemos, mis amados hermanos, que cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, siguiendo sus pisadas, siguiendo una obediencia aprobada, para que la gloria de Dios purifique nuestros corazones y seamos hermosos ante el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos, Señor. Gracias por esta noche, Padre mío. Bendice a los hermanos que están en sus casas, Señor. Bendice a los hermanos que están en el mundo entero. Señor, a los hermanos que están, a los hermanos en Cristo que están en Rusia, en Alemania, en China, hasta el último de la tierra, Señor. Señor, que podamos ser santos, Padre Santo. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Que podamos ser santos, Señor. Tu palabra dice que no hay ni muy sabio ni muy poderoso, sino tú que tienes misericordia, Señor. Que sea tu fuego purificándonos, Señor.
Permítenos, Señor, y ayúdanos a humillarnos cada día delante de tu presencia, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor. Señor, y manifestando esa gloria a través de revelación, poder, milagros. Señor, que esa gloria pueda manifestarse en nosotros. Señor, ese fuego pueda, Señor, revelarse, Señor, en gran fruto, Señor, y con gran poder entre los hermanos, entre los mundanos, entre nuestros vecinos, Señor, que puedan ver en cada uno de tus creyentes, Señor, ese fuego poderoso, Padre mío. Ayúdanos, Señor, porque tú le diste, tú sometiste todas las cosas debajo de tus pies y lo diste por cabeza a la iglesia, Padre Santo, para que sea la iglesia, Señor, la que enfrenta el pecado, la que vaya en contra de la maldad, Señor, para que es la iglesia la que tiene que levantarse, Señor, y hacer lo que no puede hacer el Estado, Señor, levantar muertos, Padre Santo, limpiar leprosos, Señor, Señor, aún los enfermos de cáncer desahuciados, Señor, Señor, es tu iglesia a la que tú le diste el poder, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para ser dignos de esa honra, Señor, para ser dignos, Señor, de ser utilizados de esa manera, Señor, tener ese nivel de justicia, Señor, que tú exiges a la iglesia, Señor, para poder ser usada, Padre mío, porque va a ser ungida en sus vestidos, Señor, va a ser consagrada en sus vestidos, en las acciones justas, Señor. Señor, ayúdanos, Padre mío, para entenderlo y para poder crecer delante de ti. Gracias, Dios mío. Amén y amén.